El béisbol, en su esencia, es un deporte de constantes paradojas, y pocas transacciones recientes encapsulan esta dualidad tan perfectamente como la firma de Luis Arraez por los San Francisco Giants en la temporada baja de 2026. Este acuerdo ha sido diseccionado, alabado y denigrado, con una pasión que solo se ve cuando un equipo de gran mercado decide apostar por un jugador que desafía la ortodoxia moderna del deporte. La pregunta que flota en el aire frío de la bahía es crucial. ¿Es Arraez la pieza estratégica maestra que los Giants han buscado durante años? ¿O es, en el fondo, una apuesta arriesgada en un jugador que va contracorriente de la era del power hitting? Para entender el valor de Arraez, debemos primero entender el contexto. Los Giants han navegado los últimos años buscando desesperadamente estabilidad en el cuadro interior, especialmente en la segunda base, una posición que históricamente ha sido un motor ofensivo y defensivo. El problema recurrente no ha sido solo la falta de poder, sino la inconsistencia en el plato. Los equipos de la Liga Nacional, particularmente aquellos que compiten en el clima opresivo y defensivo del Oracle Park, requieren disciplina. Y si hay una palabra que define a Luis Arraez, esa palabra es disciplina, llevada a un nivel casi poético. Arraez es, estadísticamente, una anomalía viva. En una liga donde el strikeout se ha normalizado hasta convertirse en un mal necesario, él exhibe una aversión casi patológica a abanicar en vano. Su capacidad para hacer contacto es simplemente de élite. Hablamos de un bateador que no solo mantiene un promedio de bateo constantemente superior a los 300, sino que lo hace con una tasa de ponches que parece sacada de la década de 1940. En 2026, esto es oro puro. Es la personificación de la vieja escuela incrustada en el béisbol moderno. Charron. El valor de esta habilidad para los Giants, un equipo que ha luchado históricamente por generar rallies continuos y mantener la presión sobre el lanzador abridor contrario, es incalculable. Arraez no solo garantiza un hombre en base con una regularidad impresionante, sino que su presencia en el line-up reescribe la estrategia ofensiva del manager. Ya no dependes exclusivamente del jonrón solitario que apenas cruza la valla del jardín derecho en Oracle Park. Ahora tienes un motor que enciende la maquinaria. Piénsenlo bien. Un lead-off hitter que rara vez se poncha, que obliga al lanzador a trabajar y que extiende el conteo para el resto de la alineación. Arraez se convierte en el eslabón que conecta la parte baja de la orden con los toleteros en el medio, asegurando que estos últimos lleguen al plato con corredores en posición de anotar, y quizás, más importante aún, contra un lanzador ya fatigado por los largos innings que Arraez ayuda a construir. Los expertos lo califican como un value deal, no solo por los números, sino por la influencia intangible que ejerce en la mentalidad del equipo, paciencia y precisión, la antítesis de la mentalidad de todo o nada. Su impacto va más allá de su propio promedio. Arraez tiene el potencial de elevar el promedio de bateo colectivo del equipo simplemente a través del contagio. Cuando un equipo ve que el líder de la tabla consistentemente está haciendo contacto, minimizando el strikeout, esa mentalidad se infiltra. Es una lección diaria de cómo usar el bate. Para un equipo que busca desesperadamente una identidad ofensiva coherente, Arraez proporciona el ancla. Sin embargo, el béisbol es un juego de equilibrios, y la moneda, como siempre, tiene su cara opuesta. La firma de Arraez ha generado controversia precisamente porque su brillantez ofensiva viene emparejada con deficiencias palpables en otros aspectos del juego. El talón de Aquiles de Luis Arraez y la fuente principal de preocupación para los aficionados de San Francisco reside en su defensa.
Cuando hablamos de Arraez en la segunda base, la evaluación es, en el mejor de los casos, promedio, y para muchos analistas más críticos, directamente deficiente. En una era donde las métricas defensivas como el outs above average y el defensive run saved han adquirido prominencia, Arraez consistentemente se sitúa en los percentiles inferiores. Charon. Su rango lateral es limitado. Su capacidad para cubrir terreno en situaciones de shift se reduce. Y aunque sus manos son seguras, la velocidad en la ejecución de la doble jugada o la cobertura de los huecos no impresiona. La preocupación es válida. ¿Puede la ofensiva sublime de Arraez compensar el riesgo de permitir carreras o bases extras por errores defensivos o por falta de alcance en una posición tan crítica como la segunda base? El Oracle Park, con su vasto territorio en el outfield y sus peculiares geometrías, exige precisión defensiva. Si los Giants planean utilizarlo como segunda base diario, deberán ser extremadamente creativos tácticamente, quizás optimizando el uso de sus jardineros y minimizando la necesidad de que Arraez tenga que hacer jugadas de gran alcance. Aquí es donde entra en juego la segunda gran crítica, el poder. Estamos inmersos en una era de analytics que prioriza el ángulo de lanzamiento y la velocidad de salida de la bola. Los contratos multimillonarios se firman por jugadores que pueden consistentemente golpear 20, 30 o 40 jonrones por temporada. Arraez, con su enfoque en el contacto puro, sacrifica la potencia por la precisión. Sus números de jonrones son modestos y esta falta de poder genera el miedo de que los Giants, al elegir a un jugador de este perfil, se estén condenando a sí mismos a un béisbol de una sola carrera, incapaz de competir en slugging con los equipos más potentes de la liga, como los Dodgers o los Padres. Esta preocupación refleja la profunda división filosófica en el béisbol moderno. ¿Qué es más valioso? ¿El potencial explosivo del slugger, que puede cambiar un juego con un solo swing, o la eficiencia incremental del contact hitter, que garantiza presión constante? Los Giants, al firmar a Arraez, han emitido un voto claro a favor de la eficiencia y el control. Ellos están apostando a que el poder se puede obtener de otras fuentes en la alineación, mientras que la habilidad única de Arraez para evitar el out y mantenerse en base es irreemplazable. Es un movimiento estratégico que busca desarmar a los lanzadores con paciencia, obligándolos a lanzar más picheos, desgastándolos lentamente, en lugar de depender de un golpe de suerte. Desde una perspectiva de gestión de roster, la clave del éxito de Arraez en San Francisco en 2026 radicará en la flexibilidad con la que sea utilizado. La gerencia no puede permitirse el lujo de ignorar sus limitaciones defensivas. La solución más sensata pasa por utilizarlo en una rotación inteligente, donde pueda alternar la segunda base con el rol de designated hitter o incluso alguna aparición en la primera base, minimizando su exposición defensiva en los juegos cruciales o cuando el pitching abridor sea menos dominante y requiera más apoyo del cuadro interior. Si los Giants logran colocarlo en el primer o segundo lugar de la alineación, rodeado de corredores veloces y toleteros de poder detrás, Arraez se convierte en el catalizador perfecto. Su función es la de un metrónomo ofensivo: mantener el ritmo, golpear la bola a todos los campos y forzar errores. Carón. Su éxito no se medirá únicamente en su promedio de bateo final, aunque probablemente sea estelar, sino en la mejora de las estadísticas ofensivas colectivas del equipo, especialmente en la proporción de carreras anotadas por inning y la reducción general de strikeouts del equipo. En última instancia, la firma de Luis Arraez no es un movimiento que busque una superestrella de portada en el sentido tradicional. Es una adquisición quirúrgica, destinada a remediar una debilidad estructural en la ofensiva de los Giants.
Es un reconocimiento de que el camino hacia la victoria en la División Oeste, densamente poblada de talento, puede pasar por la inteligencia y la acumulación de bases, en lugar de la pura fuerza bruta. Es innegable que existe un riesgo. Si el rendimiento defensivo de Arraez se degrada más allá de lo manejable, o si el resto de la alineación de los Giants falla en capitalizar los corredores que él consistentemente pone en base, el contrato será percibido como un error costoso. La prensa lo crucificará, argumentando que se gastó dinero valioso en un jugador unidimensional. Pero si, por otro lado, Arraez logra ser la chispa que reactive la ofensiva de San Francisco, si proporciona la estabilidad que hace falta, y si su presencia eleva la disciplina en el plato de sus compañeros, entonces el movimiento se consolidará como una genialidad táctica. Será la prueba de que en el béisbol, a pesar de la tiranía del launch angle y la velocidad de la bola, aún hay un espacio vital para el arte sutil y la maestría del contacto puro. El éxito de esta apuesta en 2026 dictará si los Giants han encontrado la fórmula para competir de manera sostenible, o si simplemente han jugado un peligroso, aunque elegante, juego de azar. La respuesta está en la paciencia y el swing certero del venezolano.